Paz a vosotros, hermanos. Que la gracia de Jesucristo, hermanos, y el amor de Dios reine en cada uno de vosotros durante este día. Yo estoy muy contento, hermanos, porque he recibido dos alegrías, que el Señor me ha dado en este día. Hace 2 semanas, 3 semanas, les comentaba yo que estando yo aquí dirigiendo el servicio, les decía que había ido a ver a mi hermano que está muy grave, que está muy malo. Y él se despidió de mí. Me dijo: hermano, dame un abrazo, porque ya me voy a morir. Y sí está grave, hermanos. Tiene que estarle sacando agua de su estómago cada 15 días o cada semana. Y luego le digo yo, pues los días que Dios te está dando de vida, tú debes de aprovecharlos. Si tú ya te vas a morir, si tú ya te dijo el doctor que no hay remedio para ti, aprovéchalos, es la oportunidad que Dios te está dando. Y luego me dice: ¿sabes qué, canal? Me voy a bautizar. Bueno, le digo yo, ojalá y que el Señor te dé esa oportunidad de hacer lo que tu corazón desea. Hoy, hermanos, estuve con la iglesia en Zaragoza y se celebraron los bautismos y mi hermano fue bautizado. Estoy contento. Yo estoy contento, porque solamente de mi familia, solamente de mis hermanos, solamente falta uno. Y estábamos todos juntos. Le venía comentando a Eva: oye, siempre somos bastantes, créanmelo, hermanos. Nomás de mi familia había como 20 personas ahí en la iglesia. Y yo, hermanos, pues yo les decía: aprovechen la oportunidad de hacerlo. Y hoy en este día también, hermanos, estoy contento, estoy feliz, porque 20 años, hermanos, de estar aquí, no se oyen fácil, no es fácil estar 20 años. Y durante esos 20 años, hermanos, muchos hermanos ya no están con nosotros durante ese lapso de tiempo. Unos, como miramos en las fotografías, unos no están con nosotros. Otros están dormidos, hermanos, en el Señor. Yo doy gloria a Dios por este tiempo. Amén, hermanos. Amén. Yo les mando o les doy un fuerte saludo de parte de la iglesia de Zaragoza, hermanos, que les manda un pasavoz a todos ustedes. Bien, antes de hacer la oración, para empezar nuestra reunión, para empezar la predicación en esta tarde, hermanos, primeramente, antes de la oración, les voy a invitar a que abran su Biblia. ¿Trae su Biblia? Quiero que la abra. Y busque primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Y vamos a leer desde el verso 8 del capítulo 7, desde el verso 8 hasta el verso 12. Primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 8 hasta el verso 12. Amén, hermanos. Dice así, si usted me sigue con su mente, dice así el verso 8. Y dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, que nos guarde de la mano de nuestros enemigos, los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y sacrificólo entero a Jehová en holocausto. Y clamó Samuel a Jehová por Israel
Y Jehová, ¿saben qué hizo? Le oyó porque era un siervo de Dios. Y aconteció que estando Samuel sacrificio del holocausto, se quisieron aprovechar los filisteos. Llegaron para pelear con los hijos de Israel porque estaban entretenidos, hermanos, haciendo el holocausto. Mas Jehová tronó aquel día, hermanos, con gran estruendo sobre los filisteos y lo desbarató, hermanos. Y fueron vencidos todos los enemigos de su pueblo. Dice el verso 11, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo del Ben-Ezer, hasta el Ben-Car. Verso 12, hasta donde vamos a llegar. Tomó luego Samuel una piedra y púsola entre Mizpa y Sen, y púsala por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó nuestro Dios. Gloria a Dios. Incline su rostro, hermanos, vamos a orar. Bondadoso Señor, que moras en los cielos, estamos aquí, Señor, para servirte, para adorarte y para seguir los consejos que tú nos das por medio de tu palabra. Ilumina nuestro ser, nuestro entendimiento, para que así, Señor, podamos cada uno de nosotros disfrutar de tu palabra en esta tarde. En el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Tome su asiento, hermanos. Créanmelo, hermanos, que cuando estábamos cantando el canto, cuán grande es Él, no pude cantar. Sentí dentro de mí que verdaderamente Dios es grande para con cada uno de nosotros. Y yo creo que este sentir que yo estaba sintiendo, mi hermana Emma, que está ahí sentada, que no pasó, también lo sintió. Mi hermana Shole, que está allí, también sintió. Yo estoy seguro, hermanos, que sintió ese deseo de estar aquí, pero ahí estamos. ¿Cuántos de nosotros, al estar aquí, hermanos, siempre estamos orando por los nuestros, orando por nosotros mismos para que pudiésemos seguir adelante? Hace unos, si más no recuerdo, hace unos 15 días, unos 2 viernes atrás, me tocó estar aquí un viernes predicando, y yo les decía a los hermanos que la iglesia es un signo de reino. De que la iglesia, hermanos, porque la Biblia desde el Nuevo Testamento, la predicación de Jesucristo, al inicio de su predicación siempre decía: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios siempre ha estado con nosotros. Y les decía yo, y tenemos algo, hermanos, en el cual cada uno de nosotros debemos de fijarnos. Y les citaba por como iniciar de nuestra palabra San Mateo 25, de las 10 vírgenes del reino de los cielos. De tal manera, hermanos, que les decía yo a mis hermanos
Las 10 vírgenes estaban todas juntas. Y el Señor Jesucristo, al decir de las 10 vírgenes, nos está comparando con la iglesia. Eso es lo que les decía. Y dentro de la iglesia, del conjunto de personas, el grueso de la iglesia, no solamente hay personas fatuos, sino también personas prudentes, porque eso es lo que dice la parábola de Jesucristo. Eso es lo que dice. Es por eso que en esta tarde mi tema se intitula, hermanos, Dios en medio de su iglesia. Porque ha estado con nosotros durante mucho tiempo, no solamente 20 años, sino mucho más. Ha estado con nosotros. Pero había un conflicto, hermanos, dentro de esa parábola cuando el Señor, tardándose, dice la parábola que las 10 vírgenes cabecearon y se durmieron. Y dice en la parábola, cuando empieza, dice, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, las 10, entonces las 10 tenían lámparas. Y dice el Salmo 119, 142 me parece, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces esas 10 vírgenes, si traían sus lámparas, en ella, hermanos, seguramente encontraban versículos y textos que decía, velad, llorar porque no sabéis el día y la hora. No estaban ignorantes de eso. No estaban, hermanos, ignorantes porque traían sus lámparas. Y dice el verso 6 del capítulo 25 de San Mateo, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, dice el verso 6, si usted lo mira del capítulo 25 de San Mateo, dice el verso 6, bueno, el verso 5 dice, y tardándose el esposo, se cabecearon todas y se durmieron. Cuando la Biblia dice, cuando su palabra dice, velar, velar y velar. Pues ellas, hermanos, se tardó el esposo y dice, y cabecearon y se durmieron. Pero a la medianoche se oyó un gran clamor, hermanos. Seguramente oyeron los pasos, oyeron no sé qué, de qué forma venía el esposo. Y dice que a la medianoche, dice el verso 6, y a la medianoche fue oída un clamor. He aquí el esposo. Viene a salir a recibirle. Y despertaron todas. Porque seguramente el gran clamor que se oyó, hermanos, fue para despertarlas. Ahí viene el esposo, salir a recibirle. Y todos despertaron. Hasta allí, hermanos, no había ningún conflicto. Hasta allí, hermanos, que habían acabado completamente los conflictos. Porque todas las 10 estaban con sus lámparas. Y todas tenían aceite en sus lámparas. Pero dice el verso 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y enderezaron sus lámparas. Y luego menciona y dice, y las fatuas, entonces aquellas vírgenes se levantaron y enderezaron sus lámparas. Y las fatuas, ese es el lamento, hermanos. Dijeron a las prudentes, danos de nuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo,
porque no nos falte a nosotros y a vosotras, id antes a los que venden y comprar para vosotras. Y dice que mientras ellas iban, el esposo llegó. El esposo llegó, hermanos, ¿y qué creen que pasó? Entró con ellas, con las que estaban apercibidas, ¿y qué pasó? Se cerró la puerta. Una puerta, hermanos, en la cual Isaías capítulo 22, verso 22 dice que cuando Dios cierra una puerta, nadie abre. Y cuando Dios abre una puerta, nadie cierra. Solamente nuestro Dios. Y a estas mujeres o a estas en esta parábola, hermano, está representando a la iglesia. ¿Cuándo? Porque les pasó lo mismo que les pasó en los días de Noé. En los días de Noé, durante 40 años, Noé les estuvo predicando a los días de Noé: miren, arrepiéntanse porque va a llover y porque se van a hundir. Y no hicieron caso. Llegó el Señor, llegó el agua, dice que se reventaron las cataratas de los cielos y caía agua, hermanos, así, como si usted tuviera un balde de agua cayendo así. Se empezó a levantar el arca y entonces aquellos dijeron: wow, pues vamos, para que nos abran la puerta. Llegaron. Yo creo que si hubiera sido Noé el que hubiera cerrado la puerta, quizás hubiera tenido compasión de las gentes y se hubiera abierto. Pero él no cerró la puerta. El único que cerró la puerta fue nuestro Dios. No se abrió. No se abrió hasta después de 150 días. Cuando el agua bajó, el Señor les abrió la puerta y salieron todos. ¿Pero qué con esto? ¿Por qué con esto? Porque yo tengo que recordar una vez más este acontecimiento que sucedió y que Jesucristo estaba siempre acostumbrado a predicar, hermanos, por parábolas que los discípulos le dijeron. ¿Por qué les hablas parábolas a ellos y a nosotros no? Porque a vosotros es concedido el reino de Dios, mas a ellos, por parábolas, es concedido. Lo mismo sucede, hermanos, en nuestros tiempos. No se cree. Se predica el evangelio desde Jesucristo hasta nuestros días. El evangelio: arrepentidos porque el reino de Dios está cerca, hermanos. Y no está. Yo sé que hemos batallado, hemos sufrido. Anoche teníamos una predicación donde me llenó a mí de nostalgia, donde el hermano Joel, al platicarnos de su trabajo, cuando andaba trabajando, cuando estuvo trabajando, o no sé si todavía estará trabajando, como en una ambulancia, recogiendo heridos, recogiendo así. Aquí tenemos a nuestro hermano Daniel, que también hace lo mismo. Y si les preguntáramos a ellos qué clase de personas, qué clase de gente recogen, miraríamos el sufrimiento de ellos, miraríamos el sufrimiento de todas estas personas que llaman a las ambulancias, que llaman a los hospitales, que llaman a la emergencia para que se atiendan. Y aún así, hermanos, hábleles de Jesucristo y se hacen duros. Decía nuestro hermano que hasta personas en los hospitales están cobijados de cobijas con imágenes, esperando un milagro, esperando algo. El apóstol Juan menciona una vez más y dice en el capítulo 1 de Juan: dice así
este verso del capítulo 1 de Juan, y dice el verso 6, capítulo 1 de Juan, verso 6, son textos que en esta tarde voy a tratar de mencionarlos, conocidísimos de todos nosotros. Y dice el verso 6, fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. ¿Es bueno el testimonio, hermanos? Sí. ¿Si acaso nosotros en esta tarde, en este día, no estamos dando testimonio de lo que está sucediendo durante 20 años hasta aquí? Sí, es bueno recordar. Sí, pero Juan estaba dando un testimonio, hermanos, que se le había encomendado. He aquí, dice Malaquías capítulo 4, he aquí yo mando mi mensajero en el cual preparará el camino del Señor. Este es el que está presentando Juan el apóstol cuando lo está mencionando. Y dice el verso 7, este vino por testimonio para que dase testimonio de la luz y para que todos creyeren por él. ¿Quién era la luz? Jesucristo. Y Juan venía predicando el testimonio, de Jesucristo para que creyesen en él. Y luego dice el verso 8, no era él la luz, o Juan no era la luz, porque se le preguntó en otras ocasiones, dinos quién eres tú. ¿Eres el Mesías? No. Entonces, ¿quién eres? ¿Con qué autoridad bautizas? Yo soy el hombre que predica en el desierto. Eso es lo que decía Juan. No era él la luz, sino que dice testimonio para que diese testimonio de la luz. Y luego el verso 9 dice, aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. Y luego dice el verso 11, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. No le recibió. ¿Por qué? ¿Qué falló? ¿Por qué no miraron en él? ¿Por qué no miraron en la predicación de Juan que él venía emparejando el camino del Señor cuando ellos tenían su lámpara? No le conocieron. ¿Saben por qué no le conocieron, hermanos? ¿Saben por qué? Dice el capítulo 3 de ahí mismo. Quiero que lo mire. Capítulo 3 de Juan. Dice el verso 19 de esta manera. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, la que estaba anunciando Juan, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sus obras eran tan malas, hermanos, que no reconocieron aún a Jesucristo cuando estuvo con ellos. Dice un predicador, dice el escritor, dice que Jesucristo, hermanos, era tan humano que cuando andaba por la calle nadie lo conocía. Nadie sabía. Nadie conocía que él era él, sino que cuando los discípulos empezaron a dar el testimonio, él es. Pero ellos
Amaron más las tinieblas que la luz. Y el apóstol siguió insistiendo, siguió insistiendo y siguió insistiendo. Quizás hasta que ellos dijeron: oye, ya nos cansaste. Y el testimonio que Juan da, hermanos, el apóstol, dice estas hermosas palabras que se encuentran en la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 1. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1. Amén. Dice el verso 1: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos mirado, lo que hemos palpado nuestras manos tocante al verbo de Dios. Estaba dando testimonio Juan de quién, hermanos. ¿Lo había visto él? ¿Había palpado sus manos, hermanos? Sí. Sí, dice el escritor sagrado, hermanos, dice que era el único que se acostaba en un lado de él. Fue cuando le dijo, cuando él estaba en el madero de la cruz: y madre, ahí tu hijo, era Juan. Y aquí está dando un testimonio Juan, en el cual las gentes lo oían y lo oían y lo oían para que reconociesen que Jesucristo era, en el cual ellos no habían creído. Y luego dice el verso 2: porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha aparecido. Juan estuvo allí. Qué privilegio, hermanos. Qué privilegio. Ver al Señor Jesucristo, ver a su Maestro, ver a nuestro Maestro, es un grande privilegio. Nosotros no lo vemos. Pero sin embargo, el mismo apóstol Juan, en el capítulo 20, uno de sus versos dice: bienaventurado aquel que sin ver cree en Él. Ellos no. Ellos miraron, palparon, miraron lo que el Señor hacía. Cuando estaba clavado en la cruz decían: pues salvó a muchos. ¿Por qué no se salva a sí mismo? No creyeron. No creyeron en Él. La vida eterna está en el Padre. Y su testimonio, hermanos, está vigente todavía en nuestros días. Desde que Jesucristo empezó a predicar, hermanos, el inicio de su predicación: arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios está cerca. No creyeron. Y dice el verso 3: y lo que hemos visto y oído. Fíjense, hermanos, lo que hemos visto y oído en el capítulo 17 de San Mateo, hermanos, se le apareció, hermanos. En una visión se les apareció Jesucristo hablando con Moisés y Elías. Y ellos se turbaron. ¿Qué es esto? Ellos dieron testimonio de estas cosas. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, hermanos, en su segunda carta, uno de sus versos dice: y nosotros vimos con nuestros propios ojos y oímos esa voz cuando estábamos en el Monte Santo juntamente con Él. ¿Lo miraron? Qué grande privilegio para ellos. Y luego dice el verso 4: y estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido
Y este es el mensaje que oímos de Él, de Jesús. Este es el mensaje que oímos de Él. Y os anunciamos, dice el verso 5, que Dios, ¿qué es, hermanos? Y el que anda en luz, no anda en tinieblas. ¿Usted anda en la luz? Dice Colosenses capítulo 1, verso 13. Dice el verso 13, el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 13, dice que nos ha trasladado del reino de tinieblas y nos ha trasladado, hermanos, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Ahora nosotros estamos en luz. Como Él es luz. Y en Él no hay ningunas tinieblas. Con eso no podemos decir gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Hasta nos podemos parar y brincar y saltar y decir, gloria sea a ti, Señor, porque tuviste misericordia de nosotros. Porque tú pagaste el precio que nos tocaba a nosotros. Gloria sea a nuestro Dios, hermanos. Gloria sea al Padre Celestial que se complació en nosotros al mandar a su Hijo Jesucristo a morir, a pagar la deuda que nosotros teníamos que pagar. No hay esperanzas, así como aquel ladrón que estuvo en un lado de Jesús. Era un ladrón, era un asesino. Y cuando estaba clavado en la cruz juntamente con Jesús, le dice al otro, oye, ¿por qué blasfemas? ¿Qué no sabes que está en la misma condición sin hacer nada? Nosotros cuando menos hicimos lo que hicimos, porque era ladrón. Dice San Mateo capítulo 27, verso 44, uno de sus versos. Dice que todavía antes, hermanos, de que Jesucristo fuese clavado en la cruz, ese ladrón blasfemaba contra Dios, blasfemaba contra Jesucristo. Y sin embargo, Jesucristo, hermanos, en su grande amor, cuando le pidió, acuérdate de mí, el Señor, hermanos, en su grande misericordia y en su grande amor, conmigo estarás en el reino de Jesucristo. Sin embargo, hermanos, 3 años y medio Juan anduvo con Jesús. Lo abrazó, lo palpó, lo saludó, comieron juntos. Qué sé yo, hermanos, tantas cosas que están escritas en su palabra, lo que hizo Juan. Pero en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, cuando Juan lo miró, fíjense lo que pasó. Quiero que busquen Apocalipsis capítulo 1. Todos sabemos que Apocalipsis la revelación de Jesucristo, dice el verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de ser sucedidos presto, y les declaró enviándolas por un ángel a Juan. Enviándolas por un ángel a Juan. ¿Sabían lo que pasó, hermanos, cuando Juan estaba declarando lo que palparon nuestros ojos, lo que miraron? El arrepentimiento de los judíos que estaba hablando con ellos y que no podían creer porque eran inicuos. El Señor, nuestro Dios, siempre está enojado con aquel que no ha aceptado su palabra, hermanos. ¿Sí saben esto? El Salmo 7,
El verso 11, si usted lo mira, dice que nuestro Dios siempre ha estado airado con los impíos. Siempre. Y dice que no queriendo que nadie se pierda, sino que tiene ese grande sentimiento de que se conviertan al Señor, porque Él desea que todo el mundo sea salvo, para que el sacrificio de Cristo no sea nulo, hermanos. Él vino al mundo. Apocalipsis capítulo 1 dice el verso 9: por esto les voy a decir algo, hermanos. Por eso que Juan está declarando en su primera carta, en el capítulo 1, ¿sabe qué hicieron con Juan? Lo mandaron de vacaciones a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios. Lo mandaron de vacaciones, así es, hermanos. ¿Lo mandaron de vacaciones? No, hermanos. Lo mandaron prisionero a esa isla donde mandaban a todos los maleantes, donde mandaban a todos los inicuos, los matones, los asesinos. Allí los mandaban. Y Juan no lo mandaron por esto, sino a Juan lo mandaron por predicar el evangelio de Cristo. Y dice el verso 9 del capítulo 1: yo, Juan, vuestro hermano y participante de las tribulaciones y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos, estaba en la isla que se llama Patmos por la palabra de Dios. ¿Y por qué más? Y dice, a veces que me dice una hermana, es que nosotros no hemos sufrido. ¿Quiere sufrir, hermana? Agarra su Biblia, toque ventanas, toque puertas y verá cómo empieza el sufrimiento. Un predicador estaba diciendo que ahorita, hermanos, en este tiempo hay más sufrimiento, hay más persecución de cristianos que casi en parejo de cuando la iglesia primitiva fue perseguida. Pero no nosotros, en otros países. En otros países, hermanos, por predicar el evangelio las personas se esconden. Por leer la Biblia las personas se esconden. Por cantar un canto las personas se esconden. Cantan en secreto, hermanos, y hasta señas. Porque son cristianos y son perseguidos. Sin embargo, Juan está diciendo, y aquí hay dos factores muy importantes en el verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y participante de las tribulaciones. Primeramente, Juan estaba siendo atribulado, hermanos. Se dice, hermanos, que Patmos era una isla pedregosa, con piedras volcánicas donde se hacían cuevas. Seguramente Juan estuvo en una de ellas. Pero él, que siendo atribulado, hermanos, mandaba consolar en sus cartas, porque el apóstol, hermano, recibió la visión de un ángel. Y les dice, yo, Juan, vuestro hermano, participante de las tribulaciones y en el reino y en la paciencia, hermanos. Porque a pesar de ser atribulados, lo que el Señor nos está diciendo también, que aparte de la tribulación que estamos pasando, sé paciente. Que seamos pacientes. Porque estamos en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos, que se llama Patmos, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Y yo, Juan, dice, fui en espíritu. No solamente estaba en la isla, hermanos, si fue trasladado en espíritu para poder oír, para poder escuchar. Dice el verso 11. Dice que oyó una voz como de trompeta, dice el verso 11, que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo precisamente a las 7 iglesias
que estaban en Asia. Y allí menciona cuáles eran las iglesias que estaba mencionando, que estaba escribiendo, que estaba mandando para mandar las cartas a esas personas, a esos hermanos nuestros que estaban atribulados. Y dice el verso 12, y me volví a ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto, dice, vi 7 candeleros de oro. Y el verso 13 dice, y en medio de los 7 candeleros, uno, Jesucristo, hermanos, estaba sentado, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa blanca, una ropa llegada hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Juan estaba mirando en su visión que le estaba mostrando el ángel, dice 7 candeleros. Pero miré a uno que estaba sentado sobre los 7 candeleros. Al parecer, el Hijo de Dios. Nosotros, hermanos, durante 20 años que hemos estado aquí, nos hemos mantenido en pie, como decía al principio. Unos ya no están y caminaron con nosotros durante un tiempo, pero ahora duermen en el Señor. Pero otros no. Pero otros, hermanos, se han cansado del camino y se han desviado, sin saber que no estamos completamente solos. ¿O se cree usted que durante estos 20 años no hemos tenido problemas? ¿No hemos tenido tribulaciones? ¿Ha habido enfermedades por donde quiera? Ahí está mi hermana Hostos, ahí está mi hermana Emma, ahí está mi hermana Chole, ahí estamos muchos hermanos, todavía algunos que todavía que está cuando empezamos. ¿No hemos tenido problemas? Sí, pero ¿quién nos ha sostenido? Es nuestro Señor Jesucristo, al que vive para siempre, que está en medio de sus iglesias, representando como un candelero, porque nosotros siempre tenemos que tener nuestra lámpara encendida. Es Jesucristo, hermanos, el que ha estado durante 20 años con nosotros. Y claro, hermanos, con deficiencias y con todo, pero aquí estamos. Es para darle la honra y la gloria porque nos ha mantenido hasta hoy fieles y verdaderos. Y luego dice la visión que como dice el verso 15, y sus pies semejantes a latón, fino, ardiente como un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salían una espada aguda de 2 filos, y el rostro era como el sol cuando está resplandeciente. ¿Y sabe qué hizo? Y dice que cuando lo vi, caí como muerto. ¿Pero cómo? Si había estado con él durante 3 años y medio. Hermanos, porque ahora lo estaba mirando en la gloria de su Padre, en la gloria de Dios, con todo su resplandor, con toda su gloria. Dice que cayó como muerto a sus pies. Y se acerca el ángel y le dijo, lo tocó del brazo y le dijo, no temas, no temas. Qué hermoso, hermanos, cuando estamos en una condición en la cual hay mucho testimonio de muchos hermanos que han visto a Jesucristo, que han escuchado la voz, pero no ha sucedido nada. Ellos escucharon la voz, ellos estuvieron con Jesús.
Dice el capítulo 19 de allí mismo. Y oí como una voz de una grande compañía, estoy leyendo el capítulo 19, verso 6, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya nuestro Dios, porque reina el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Así es de que gocémonos y alegrémonos y demos gloria y honra, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice, escribe lo que estaba haciendo Juan para mandarlo a las 7 iglesias que estaban sufriendo, aquellas iglesias sufrientes. Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, guárdelas en su corazón. Y como decía Samuel capítulo 1, verso 7, capítulo 7, verso 12. Hasta aquí nos ha ayudado nuestro Señor. A partir de aquí nos seguirá ayudando, hermanos, porque está con nosotros, cumpliendo su palabra, cumpliendo su promesa. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Que así sea, hermanos, nuestro Dios. Que Dios les bendiga.